Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Mi nombre es Natanael González, yo soy de acá de Concepción, de toda la vida, penquista de Barrio Norte específicamente, el Bronx de Concepción. Y nada, pues, la verdad es que te agradezco mucho. Yo soy ingeniero comercial de profesión eh, y bueno, eh, me dedico a hartas cosas relacionadas a la ingeniería comercial, pero he ido transitando específicamente más la inteligencia de negocios últimamente y eso es como el área que me gusta, igual, que me fascina harto, la tecnología y también los procesos. Oye, nada, para que comencemos, porque ¿cómo era Natalia desde pequeño? ¿No? Bueno, sabemos desde Concepción, cómo era ir con chico en el colegio, cómo era amigable, cómo era. Uf, complicado en el sentido que, a ver, bueno, de Barrio Norte, una población, un barrio de clase media baja, calle de tierra y la verdad que igual una infancia súper tranquila. Mis padres, mi papá trabajaba en zapatos, él era zapatero, tenía una pequeña fábrica y, y bueno, mi familia, todo igual como bien, o sea, de estudio hasta la enseñanza media, que en esos tiempos solamente se daba, pero igual preocupado de tratar de darnos la mayor educación posible a nosotros. Yo creo que eso fue lo más valorable que le otorgo a mi familia, eso, o sea, nos dieron un buen pasar en ese aspecto, se preocuparon de que estudiáramos bien. Yo estudié ahí mismo en Concepción, que es un liceo, el Jorge Sánchez Ugarte, que está ahí en Barrio Norte igual. Bueno, esto ahí creo un buen liceo de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces ahí saqué una especialidad que fue montaje industrial. Ah, Entonces fue un cambio muy extraño porque yo, bueno, estudié comercial, pero partí en el área industrial dentro del liceo, que es como esta carrera. Y en el fondo, igual, a esa edad, la verdad que no tenía idea para dónde iba, sinceramente. O sea, algo más. la tomé nomás y había que sacar el liceo y la verdad que dije, ah, bueno, aquí está, a darle, para sacar luego. Y bueno, igual quería entrar a la universidad. Y ahí tuve una bifurcación, porque precisamente en ese periodo hice la práctica en una empresa una maestranza marítima. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahí? Trabajábamos harto con la tornería. De hecho, ahí aprendí sobre tornería, manejé una máquina bastante grande, ya no me acuerdo los nombres precisamente, pero me acuerdo que era una pega súper arriesgada porque claro, el torno va girando y tenéis que tener mucho cuidado, las esquirlas, todo eso, pero ¿sabes qué? Tenía algo que me gustaba, que era el tema era como una especie de alfarero, no sé la palabra en realidad, pero cuando moldeáis algo, entonces aquí trabajáis moldeando herramientas, piezas, y era súper entretenido. Y en ese tiempo el dueño me ofreció el curso de tornería en la INACAP, para sacar un técnico. Ya, Y por otro lado, a mí igual me gustaba mucho la administración. ya, siempre. Y sí, sí, era como parte de lo que me gustaba, que en realidad también viene de otro lado, nada que ver, a mí me gusta mucho el cine. Y del cine como que dije, uy, me encantaría algún día ser cineasta, y empecé a averiguar, ponte tú, dije, podría ir a Santiago a estudiar en la UNIAC, en ese tiempo que eran como las universidades o instituciones famosas de acá del mundo del cine, acá. Y después, como hablando con harta gente, como que decía, no, loco, te vayas a morir de hambre, así esa cuestión nadie, sí, la clásica. Entonces, como que eso me fue decepcionando, y dije, ya, bueno, aquí está como parecido en el que pueda ganar lucas. Dije, "Bueno, la publicidad podría ser". Y como que a mí me gustó, lo encontré interesante, y cuando hice una práctica precisamente en montaje industrial, uno de las personas que trabajaba, que era el ayudante, él me decía, o sea, le conté mi sueño y me decía, loco, yo soy publicista, mírame dónde estoy aquí, trabajando claro, me dijo, no estudié publicidad, olvídate. Entonces, como que eso fue como, pucha, ya, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí, bueno, informándome sobre las carreras, pues, descubrí que como la ingeniería comercial, por ejemplo, era bastante amplia en lo que es la organización, o sea, tenéis recursos humanos, finanzas, y tú, de ahí en adelante podéis tomar una especialidad y tú ves el camino que sigue en el fondo, que dentro de eso también estaba el marketing, la publicidad y todo eso. Entonces dije, bueno, voy a estudiar esa carrera mejor porque ahí tengo como después una amplitud de horizonte. Yo tengo hartos caminos que podría elegir. Y ahí estaba entre esas dos, pues, entre tornería y comercial. Entonces dije, bueno, voy a, entre comillas, echar la suerte, di la prueba y quedé en la U. Así que dije, bueno, si ya quedé, ¿por qué una señal? Ya. Así que me fui por ese lado. Bueno, eso como que fue el camino en general que tuve. Y bueno, siempre fui hablador, muy hablador. Yo creo que eso tal vez es la mayor característica porque es lo que más ¿cuánto se llama? Las anotaciones que tenía al menos en el libro eran porque era muy conversado. Ya. Hablaba muchas tonteras.
Esa es tal vez la primera característica. Y eso, bueno, así fui llegando al camino en que estoy ahora más o menos. Así como, Y, y digamos, esa definición, igual tú dices, fuiste una persona que tenía mucha idea. claro, Y claro, tuviste que ir definiendo de cierta forma hacia dónde ir tomando, pero dentro, digamos, cuando pasaste, digamos, por la carrera de administración industrial, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Que tú dijiste, oye, me interesa, entraste en el mundo del marketing, publicidad, me interesó mucho, fue en un momento clave, o viste algo, a alguien que dijo, oye, por aquí puedo ir. em, fue hablando con amistades más que nada, en realidad, ahora que lo pienso, la verdad que no es algo que uno de repente tenga todo en su mente, pero ahora que me pregunta, por ejemplo, igual tenía algún círculo de amistades que también tenía intereses parecidos. Tenía hartos amigos con los que me juntaba en la calle, jugábamos a la pelota, eh, por ejemplo, y ellos igual tenían esa intención y te contagian de eso, entonces te va abriendo como la mente, ah, mira, podría trabajar en esto, o dedicarme a esto, esto me gusta, y ahí fue como la amistad más que nada que me empujaron también a eso, aparte de lo que te comentaba yo del haber conversado con gente que trabajaba en eso y que me hizo como tirarme por un lado. Ya, ok, te fue encaminando. Claro, La exacto. vida, pero fue porque la vida te llevó, ¿no? Claro, exacto, exacto. Y de hecho, y ahí también hay una filosofía que he ido descubriendo en el sentido de que uno de repente no tiene muy claro dónde ir y no necesariamente tienes que tenerlo claro. O sea, basta que tengáis alguna intención, algo de que agarrarte, lo tomáis y vais descubriendo en ese camino, vais descubriendo otras cosas que puede que te gusten o no y vais probando. O sea, vais tomando forma de a poquito. Claro, ¿Ya? construyendo. Claro, a mí siempre, yo soy una persona igual súper ansiosa, entonces como que si no tengo claro dónde voy, me pongo ansioso, la incertidumbre me complica un poco. Pero he ido descubriendo eso por los años, que en el fondo mejor dejarse llevar en parte un poquito por la ola y ahí vais descubriendo como cosas que de repente sí te gustan y, oye, no tenía idea que esto existía y me gusta mucho y te vais por ahí. Ya, Bueno, ok. eso me ha gustado. Y digamos, bueno, después entraste a estudiar, obviamente te dudaste de la cosa, fue un proceso, ¿qué sacas de esa etapa? O sea, ¿fue clave? ¿Verdad? ¿Cumplió la expectativa de lo? Porque también muchas veces nosotros, como dices, idealizamos como la profesión. ¿Encontraste eso? ¿O fue cambiando tu postura y sacaste lo mejor y hoy día construiste algo distinto? Claro, mira, ahí partí que fue tal vez mi primer fracaso en la vida, que fue el hecho de que cuando quedé en la U me metí a la carrera, al cuarto año más o menos. Entonces ya estaba bien avanzado, faltaba poco y me metí a la carrera y fue tal vez un hito en la vida en el sentido de que aprendí estas cosas. De partida era muy inmaduro. Entonces, la universidad realmente lleva ciertas cosas, no sé, por las amistades, el carrete, todo eso, y uno, pues, si es maduro, o sea, a mí en ese caso me costó centrarme, no sé, no lo tenía tan claro y me dejé llevar y perdí hartos ramos y perdí la carrera. Pero eso fue un buen golpe porque me hizo madurar, porque ahí tuve que entrar a trabajar, tenía que buscar una pega, lo que sea. Y ahí sí, sí, en mi casa me dijeron, bueno, usted se lo echó, usted se las tiene que arreglar. En parte igual mi familia cuando tenía tantos recursos no me podía dar ese lujo. Entonces, terminé o sea, me eché la carrera, me puse a trabajar inmediatamente, trabajé de vendedor en una tienda en París, y así fui instalando y trabajando de garzón, cosas así. Y ahí decidí yo pagarme los estudios, obviamente, entonces tenía que trabajar y estudiar. Y ahí cuando entré a la INACAP, que me sirvió harto porque podía estudiar de noche, entonces trabajar el día, claro. Entonces, y esa experiencia me ayudó harto a centrarme y más o menos saber cómo, por dónde quería ir y ser un poco más concreto, más conciso. Ya, entonces, ahí terminé la carrera y en la INACAP salí y el golpe que uno se da, que yo creo que a todos les pasa que, claro, uno tiene una idea, o lo contrario en realidad, uno no tiene idea cuando sale, en el sentido que yo salía pensando, bueno, ¿y qué sé? Claro, ¿qué sé realmente? ¿Estoy en condiciones? Y resulta que salí inseguro de lo que tú sabes realmente, porque no tenía algo concreto. Y haciendo clases me he dado cuenta que a muchos alumnos les pasa eso. Todos me dicen, profe, pero no sé cómo voy a salir de aquí. O sea, como que no estoy, sienten inseguridad de lo que saben porque no están conscientes como de lo que saben realmente. Y eso pasa en general, yo creo, porque donde estás sumergido en esto, estás aprendiendo constantemente y descubriendo cosas que no sabías. Entonces, siempre estás como en ese tránsito de que te falta mucho todavía aprender. Entonces, por eso salís de la carrera y sentís que estáis todavía como de nuevo. O sea, como que, ¿en qué puedo aportar? Y eso me pasó igual. Y yo caí en una agencia porque dije, bueno, a mí, bueno, me metí en la especialidad de marketing, que todavía me gustaba harto eso,
em, y dije, bueno, me gustaría trabajar en una agencia, siempre el sueño de todo marketero es tener su agencia y todo. Pero dije, para poder tener buena experiencia en eso, debería trabajar primero, o sea, trabajar en una agencia, aprender de eso claro. Y de hecho, eso igual le he transmitido a mis alumnos de que es bacán cuando uno sale y emprende, pero dentro también hay una posibilidad que si se puede hacer, que va a enriquecer harto, es primero trabajar en el área, porque así vas aprendiendo los procesos que tienen esas empresas, cómo funcionan, tanto las cosas buenas, las cosas malas, y eso te ayuda a emprender después porque va con una base. Porque yo trabajé muy poco antes de emprender Ya. y siento que me faltó como más experiencia trabajando como para también generar una disciplina en mí, porque cuando uno emprende no tenéis tanta la presión de una empresa, tú eres tu propio jefe, entonces tú no estás tan obligado a los horarios o a responder ciertas cosas, entonces tú tienes que hacerte esa obligación, nadie te está diciendo, oye, tienes que llegar a las 9 de la mañana a hacer, no, tú tienes que hacer, exacto, y resulta que si tú no tienes esa costumbre, obviamente te cuesta después emprender y puede que incluso eso influye en tu fracaso de repente porque no eres disciplinado, cosas así. Entonces decidí ir a trabajar en esta agencia y ahí aprendí estas cosas y también conocí a mi socio, con el actual, el Guille. Y ahí, bueno, trabajé un año, ¿de acuerdo? La empresa justo entré cuando se estaba yendo a pique. Ya. No voy a dar el nombre de la empresa todavía, pero resulta que, de hecho, tenían problemas hasta de los pagos, todo eso fue complejo, pero me aguanté hasta, porque quería hacer la experiencia, quería tener por lo menos también en el currículum un Vivir. poquito, sí, pues, exacto. Y resulta que ahí, después de eso, armamos una agencia con mi socio, con el Guille, y empezamos ahí a transitar en el emprendimiento. Ya. Y en paralelo, con mi familia hicimos una tienda de bicicleta, un taller, que tuvimos durante hartos años y lo hice en paralelo. Entonces, ahí me dediqué 100% al emprendimiento. Ahí ya nace. Claro, ahí, claro, exacto. Y ahí me dediqué a la tienda y a la agencia. Ya. Y estuve hartos años así, la verdad. Eso fue con... ¿Cómo fue esa decisión? Porque claro, llega, cuando uno dice la verdad, la disciplina. En esta disciplina a lo mejor la desarrollaste o la internalizaste en este tiempo y cuando decís, oye, voy a crear una empresa, que es otra escala de disciplina, Claro. es una disciplina ya propia, muy, muy dura, vamos a llamarlo. ¿Cómo fue esa decisión o cómo fue esa transición? ¿O fue conversar con tu socio? ¿De qué nace la idea? ¿Cómo se hablaron? Claro. Mira, nosotros, al menos por la agencia, partimos porque de partida hicimos muy buena amistad y aparte éramos complementarios porque yo dentro de la agencia de marketing en la que trabajamos no me dedicaba a la parte creativa, sino que me dedicaba a la parte más de los costos, de la operatividad. Entonces, tú trabajabas harto con los contratos, contratábamos las lunetas, cosas así, y él se dedicaba a la parte creativa, él era publicista. Entonces, encontramos de que teníamos una buena sinergia porque él se dedicaba a la parte creativa y yo la parte operativa. Entonces, por ese lado. Y por otro, empezamos a observar de que había estas cosas que no nos gustaban cómo funcionaban dentro de la agencia, entonces decíamos, nosotros podríamos hacer tal vez algo un poco mejor. O sea, teníamos esa idea. Entonces, saliendo de ahí, volvimos a juntarnos y empezamos a armar la agencia de a poquito. Y, y por el otro lado, por el lado del taller de bicicleta, la tienda nace también más que nada por unas ganas de emprender, ¿no? De hacer cosas. Tenía el tiempo, entonces quería hacer cosas, ¿no? Ya. Pero con muy pocos conocimientos, Me sobre lancé. todo, sí, me lancé nomás. Y por eso ahí no tenía disciplina, la verdad. Ahí cometí hartos errores, que de hecho fueron todo aprendizaje. Pero me equivoqué mucho en cómo trabajábamos, en estas cosas fuimos aprendiendo en el camino, ¿ya? Entonces, y lo otro que yo por ansiedad, por la ansiedad de hacer hartas cosas, de repente uno pone hartos huevos en varias canastas y a veces, sobre todo para empezar, en ese momento yo, o sea, haciendo retrospectiva, me di cuenta que en el fondo era mejor haberme concentrado en una sola cosa. Pero eso fue uno de los aprendizajes que me dejaron. Sí. Pero la verdad que fue un poco desordenado y caótico porque, como te digo, conocía muy poco, ahí fuimos dando cuenta de cómo era armar una empresa y, y la verdad que en ese tiempo no teníamos disciplina, simplemente hacíamos las cosas. Y Era el día. sí, vivíamos al día a día nomás. La verdad que igual, aún así, logramos sobrevivir hartos años, pero eso obviamente llevó a que no siguiera subsistiendo. De hecho, Ya. estuvimos con la tienda como 5 años más o menos, 4 o Ya. 5 años.
pero fue una gran experiencia, de verdad. Y con la agencia hasta el día de hoy se mantiene. La verdad que, a diferencia de una tienda, los costos que tiene son distintos y por lo tanto la agencia te permite flexibilizar un poco. En el Ya. sentido de que si hay muy poca pega, podéis bajar los costos y podéis adaptarte. Y no con una tienda en la que tenéis un stock y mantener un personal o cosas así, que no podéis darte ese lujo. Entonces tenéis que ser más drástico, más efectivo, ya, y productivo. Ya, O sea, ya, perfecto. Oye, y qué interesante, y, y como te dice, voy a volver a tomar el tema de la gente. ¿Cómo fue? Porque creo que a nivel de todas las personas que emprenden, o también para las personas que le dicen, oye, no te estés seleccionando tu pega. ¿Cómo esa decisión, o cómo la realizaste así como la tienda? Yo creo que hoy en día es mejor cerrar, doy el paso al costado y continúo con un poco. Eh, ¿Cómo llegaste a esa decisión? Fue conversar contigo mismo, que es el emprendedor solo, ¿no? sí, exacto. Mira, hay contexto. Entonces resulta que ponte tú en ese tiempo yo empecé a hacer familia Ok, y por lo tanto no era como antes que estabas, cuando no tienes como obligación, de hecho vivía con mis viejos, entonces uno, o sea, en ese tiempo cuando empecé a emprender no tenía esa necesidad económica, porque cuando uno nace, o sea, cuando empiezas a emprender, sobre todo si no hay con un capital bueno, la verdad son años de... rico. Exacto, Sí, de cultivo financiero que literalmente no puedes vivir de eso. Entonces, cuando empecé a hacer familia, necesitaba mayor ingreso y ponte tú en ese tiempo, la tienda al menos tenía sus vaivenes, entonces, pero no era suficiente. Entonces me tuve que buscar otro trabajo y un trabajo que pudiera hacer en el tiempo que no me interrumpiera la tienda. Entonces ahí me puse a trabajar repartiendo sushi ya, en las noches para poder en el día dedicarme a la tienda y no depender siempre financieramente de la tienda. Y aparte, en la agencia también y ahí por eso decía de que de repente no es bueno poner tantos huevos en distintas canastas, porque tenéis que estar preocupados de eso. Entonces, sí, claro, pues, entonces, ¿qué pasa? Que tampoco le podía dedicar todo el tiempo del mundo a la agencia como para buscar clientes y cosas así. Entonces, también estábamos como a media marcha ahí, y por el otro lado, en la tienda también estaba a media marcha. Entonces, todo eso llegó a un punto que igual exploté en el sentido que dije, chuta, no puedo seguir así porque estoy trabajando mucho, no estoy, ponte tú, sentía que la tienda y la agencia no crecían mucho o incluso de repente habían bajones, entonces, y era porque también no podía dedicarle todo el tiempo que quería. Y por otro lado tenía mi familia, entonces tampoco podía trabajar 24 horas y hacerme, olvidarme que tenía familia, tampoco. Entonces ahí llega un punto en que dije, bueno, ahí hay que sacrificarnos. Lamentablemente hay que ser, había que decidir. Y fue doloroso porque al final uno cuando hace un emprendimiento, uno le pone cariño y es como un hijo para uno en el sentido que uno es algo que tú construiste. Entonces, tener que de repente cerrarlo o irte de ahí no es una decisión fácil, terrible de hecho, ¿no? Es lo que uno menos quiere. Y además es un fracaso en tu vida que tú decís, "Pucha, fracasé otra vez en esto". Entonces, bueno, ahí como tuve que decir, ya, la verdad que la tienda no me está dando, la agencia, la verdad que tampoco, pero era más flexible, como te decía yo, en cuanto a los costos, entonces podía ponerla en stand-by en parte o reducir ciertas pegas y no iba a morir. Pero la tienda sí, no podía seguir así. Y así que tuve que decidir y ahí decidí yo, o sea, primero yo no cerré la tienda, sino que me fui de la sociedad bien, y la tienda después siguió por el lado de mi familia. O sea, vengo haciendo hasta ahora, el ya, día de hoy. De hecho, fue un efecto transformador igual porque me di cuenta de todo lo que había hecho mal. Entonces, como empecé a mirar, dije, ¿por qué no me fue mal? Empecé a darme cuenta de hartas cosas que me equivoqué, hartas formas que no hice, la falta de disciplina en hartas cosas. Eh, Así que eso me ayudó porque después de eso dije, ya, me centré en alguna cosa. De hecho, busqué trabajo en mi área. eh, Trabajé un tiempo también en una corporación y eso me ayudó a abrirme en el sentido de saber qué cosas me faltaban, mejorar mi disciplina, ser más concreto y ser más ordenado en hartas cosas, definir. Me sirvió para todo eso. Y sí, que es cierto. Y me ayudó también a motivarme a estudiar más. ya, Porque antes yo salí de la U y dije, ya, chao universidad, chao estudio, no quiero ver más esta cosa. La típica, claro, sí. Pero resulta que, no, al contrario, me di cuenta después que es necesario seguir estudiando, es necesario seguir aprendiendo para poder crecer y como profesional. Sobre todo en el área de nosotros, en la parte, tanto como en marketing, como todas las áreas de organización de una empresa, necesitáis aprender sí o sí más porque va evolucionando todas las metodologías, la tecnología, todo evoluciona y tú no podés quedarte atrás. Entonces,
tienes que estar de alguna u otra manera capacitándote constantemente. Y eso te ayuda a mantenerte activo y conocer más gente, hacer más redes. Y eso me abrió un poco la mente y, y empecé a transitar al área que me gusta mucho ahora, que la inteligencia de negocio, más que nada por el área de los datos, de poder encontrar, descubrir cosas en los datos y con eso aportar a una empresa o una organización y uno mismo, uno aprende harto con eso. Y ya, esa transición después hoy día de la agencia, hoy en día, ¿en qué está la agencia? ¿Cómo la has llevado después de...? Sí, mira, también ha tenido una transición interesante. Nosotros partimos como, ahora teníamos la agencia, al principio partimos lento, obviamente, pero de repente nos pegamos un buen salto, empezamos a tener equipo, teníamos oficina y trabajamos, empezamos a crecer bastante. Y estábamos súper contentos, muy orgullosos de lo que habíamos hecho, pero como a varias empresas les pasó el tema, ponte tú, del estallido social, incluso, bueno, y la pandemia posterior después, todo eso trajo un terremoto, sí, o sea, totalmente fuera de la ideología y de lo que realmente significaba el tema del estallido. En términos de nosotros como negocio nos afectó porque muchas tiendas cerraron o dejaron de invertir en hartas cosas. Y todo ese parón nos vino abajo a nosotros. Perdimos hartos clientes, dejaron de invertir y nosotros tuvimos que dejar la oficina, dejar hartas cosas. Entonces, ahí fue también un bajón súper cototo, porque pucha, igual perdimos a estos clientes, igual estuvimos a punto de cerrar, es como chuta, ¿qué hacemos? Pero igual fuimos resilientes en cierta manera y dijimos, ya, mira, sabes que no vamos a morir, así que dejemos un poquito por último stand-by y ahí aprendimos harto de flexibilizar también los costos. Dijimos, mira, em, dejemos de trabajar en la oficina, podemos trabajar de las casas y así empezamos a tratar de minimizar los costos y nos mantuvimos ahí. Teníamos un par de clientes de la mano de lo que la transición personal que yo también tuve, entonces también fuimos pasando de ser una agencia de publicidad que éramos inicialmente y de marketing digital, hemos ido transitando hacia otros servicios más relacionados con los datos. Ya, Y es lo que en realidad ahora estamos haciendo, claro, desarrollando. Entonces ahí empezamos a buscar otros proyectos y también tener otra perspectiva. Antes trabajamos con clientes picoteados por ahí y por acá, con clientes que de repente eran más pequeños, empresas chiquititas, y de repente empezamos a pillarnos con algunos proyectos, más que empresas, proyectos que asociándonos con otras empresas. Y eso encontramos ahí una oportunidad. Y empezamos, y ahora estamos trabajando con los proyectos que son más de largo plazo, y eso nos ha ayudado, y nos ha dado estabilidad en el fondo. Y eso ya, es lo que queríamos. Entonces ahora estamos en un pie de que estamos pisando tierra, por decirlo así, para poder tratar de escalar. ya, perfecto. Y se mueve por conocer un poco eso como, eh, sobre todo a nivel regional, digamos que has tomado tú. ¿Cómo es esta experiencia de trabajar en proyectos? ¿Hay aún barreras? ¿Qué oportunidades se tienen? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, la verdad que yo igual, al principio cuando partimos, como te decía, trabajamos con alguna empresa y nos dimos cuenta que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, eh, no tenían una estrategia definida. Entonces, o tenían algún problema en la empresa, lo primero que hacían era cortar todo lo que hicieron las campañas, todo lo que era lo comunicacional. Entonces, para nosotros era un problema. Entonces, por eso decíamos, pucha, ¿por qué a las empresas les pasa eso? Y nos hemos ido dando cuenta de que en general, bueno, no sé si pasa en otras regiones o en el país, pero yo creo que debe ser algo similar, que somos como un reflejo de que en el fondo la mayoría de las empresas no tiene como una estrategia a largo plazo con respecto a eso. Entonces, como trabajan en el día a día en lo comunicacional, de repente ven que la competencia hace algo y hagamos lo mismo y pagan un mes, 2 meses haciendo esto y después lo dejan y pasan después a otro y así están saltando sin una estrategia clara. Y eso pasa también porque, como decía, no sé, siento que les falta esa mirada a largo plazo. Si mira, sabes que nuestra comunicación debería partir de aquí y con este objetivo y con estas etapas y así, hacerlo de esa manera. Entonces siento que eso falta en general a las empresas y como yo emprendedor también lo viví así. Uno improvisa mucho en ese aspecto. No se generan unas metas a largo plazo en eso. En términos financieros sí lo hacen, en términos de recursos humanos sí lo hacen, pero la parte de marketing digital de repente no, como que lo dejan siempre al fondo. Entonces, eso es como que he ido observando. Y lo que conversábamos también nosotros al inicio, el tema de la transformación digital, pues las empresas eh, les cuesta, entonces no planifican ni tienen una estrategia y tratan de meter tecnología
a la fuerza, entre comillas, y es todo lo contrario. O sea, la herramienta tiene que adaptarse a uno, pero aquí las empresas meten la herramienta nomás, entonces tratan de adaptarse a la herramienta. Y eso siento que pasa harto. Por eso toman un servicio o toman una herramienta y después lo botan o dejan de ocuparlo porque no tienen la organización adaptada para eso. O ellos mismos no tienen la mentalidad de decir, primero tengo que saber qué quiere mi negocio y después veo qué herramientas me sirven y todo eso. Quizás que en la parte industrial, cuando hice la práctica en montaje industrial, pasaba más o menos lo mismo. Las empresas de repente traían un torno mucho más moderno, pero no se preocupaban primero de capacitar bien al operario y al resto de la cadena, porque no es solamente la persona que lo ocupa, porque de hecho ellos siempre traían la máquina y capacitaban al operario y listo. En general eso veía yo. Y resulta que, claro, el operario lo usaba un tiempo, pero el operario de repente, si no tenía el refuerzo, ¿sabes qué? En la otra herramienta antigua lo hacía, estaba acostumbrado a hacerlo de una manera mejor. Y no, esta herramienta en realidad la empezaron a dejar botar y después termina en un balcón y, o sea, en una bodega y tapa y juntando polvo. Exacto. Es ¿Cachai? como lo que pasa muchas veces con todas las herramientas tecnológicas. Yo creo que no hay herramienta tecnológica mal, sino que obviamente que no se adapta al negocio. Claro, Porque, bueno, como tú dices, como mucho de que lo tiene el vecino al lado, que el pasto está más verde, vamos a comprar el mismo pasto, la misma marca. claro, exactamente. Pero muchas veces se olvida el capacitar a la persona, quién va a liderar el proyecto. Eh, Creo yo que también las empresas, cuando ven un proyecto, la expectativa siempre es demasiado alta, considerando que siempre creo yo deberíamos partir como revisando qué herramientas de los colaboradores tengo, qué proyectos puedo salir a buscar. Porque después, como tú dices, el ejemplo, el e-commerce no está funcionando. Ah, que el e-commerce no vende. Ya, pero estamos haciendo el 360 del e-commerce. O sea, ¿cachai? Entonces, eso yo creo que es un buen punto. No sé si podemos también volver a un punto de confusión como, ¿qué defines tú por marketing y qué defines tú por transformación para ti? El marketing, bueno, voy a dar como, no una definición técnica, Sí, entonces, tuya. claro, la verdad el marketing es la parte, es súper importante en una empresa porque finalmente es como el input de todo lo que empieza a la empresa. Se gestionan todos los canales donde entran los clientes y también de cómo yo devuelvo a los clientes información de la empresa. Entonces, es una puerta de la empresa súper, súper importante el marketing. Y, y la transformación digital, o sea, el marketing está dentro de la transformación digital porque la transformación digital consta de, más que nada, de primero, preparar mi empresa o mi organización, ¿no? Pensando en organizaciones sin fines de lucro, da lo mismo, es transversal. Preparo mi mentalidad y la de mi equipo y nos preparamos como en una forma de trabajo en la que, como conversamos, la tecnología se adapta a nosotros eh, y nosotros de esa manera podemos después ir escalando y sin tener que depender de una tecnología, porque pasa que la tecnología está cambiando demasiado rápido. Ya la inteligencia artificial vemos que hay avances constantes y las empresas se agobian un poco y dicen, chuta, ¿cómo si ni siquiera he podido adaptar ChatGPT a mi negocio, voy a tener que después, ¿cómo meto un agente de inteligencia artificial acá? Y la verdad que ese es el problema. Resulta que nosotros tenemos que generar una organización que llegando a la tecnología pueda adaptarla a la mía, a mi organización. Esta tecnología después escala, hay una mejora en esto, lo acoplo y mi organización va a seguir funcionando. No se va a interrumpir porque ya el CRM, imaginemos que en un futuro el CRM ya no es como lo conocemos ahora, por ejemplo. Y yo estaba acostumbrado a trabajar con el CRM de tal manera y resulta que si yo me acostumbré al CRM, es un error. La verdad que, al contrario, mi organización tiene que tener una mentalidad de poder adaptarse para que después, cuando haya un servicio mejor que el que teníamos, lo traigamos y sigamos con el mismo equipo y trabajando bien. O sea, en el fondo, generar procesos dentro de la organización que sean adaptables, que puedan adaptarse. Oye, esa es una palabra clave, yo creo, en la transformación digital y también, si podemos también volver a darle más foco a eso, la palabra proceso. La palabra proceso creo que muchas veces, bueno, como tú mencionaste antes, el día a día, vamos a llamarlo, de cualquier empresa, de cualquier equipo, muchas veces se basa en el rendimiento del mes a mes, de venta, cierre, de cómo está obviamente la situación,
pero nos alejamos mucho de los procesos porque no quiere decir, desde mi opinión, ¿sabes? Que las cosas se hagan de una manera, no quiere decir que es el proceso correcto. Uno improvisa mucho, 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 sobre todo por eso te decía que de repente es genial cuando uno primero tiene una experiencia en alguna empresa, porque independiente que funcione o no, mejor que esa empresa que lo que después tú haces, la gracia es que tú vas observando que hay procesos, ya sobre todo para poder, o sea, esas empresas escalan porque tienen procesos definidos en cierta área que les permite hacer eso. Y el proceso es fundamental, creo que es tal vez lo más importante entre una empresa, definir bien los procesos, tenerlos claros y se subestima mucho, porque claro, como dices tú, las empresas se preocupan de producir en el día a día y no están preocupadas de documentar, por ejemplo, un proceso. Pero resulta que, y es lo que le pasa creo a muchos negocios, y a mí me pasó también, de que uno se enfoca de repente mucho en la persona que está haciendo cierta actividad. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no tienes los procesos definidos, tú le das esa responsabilidad a la persona que está haciendo el trabajo. Y resulta que si esa persona se te va un día, se te va el proceso con él. Claro. Entonces, y ese es un problema que terminas dependiendo de las personas. Y debería ser al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un proceso claro y definido, ya bien documentado, eh, de partida, cualquier persona que entre a la organización se va a adaptar a ese proceso y lo va a hacer siempre de la misma manera, ya obviamente con ciertos márgenes de calidad, pero va a cumplir ciertas tareas, ¿ya? Y lo va a tener claro. Esa persona va a llegar sabiendo qué tiene que hacer, hasta dónde tiene que llegar y después qué viene, ¿ya? Eh, y por otro lado, toda la tecnología y la transformación digital busca la mejora, la optimización de los procesos, precisamente. Entonces, si yo tengo definidos los procesos, sé dónde y en qué parte la tecnología tiene una pieza, cumple una función importante y me puede ahorrar costos, me puede automatizar un proceso, por ejemplo, y así puedo generar tecnologías que se acoplen a mi organización. Entonces, teniendo claro los procesos, sé dónde de repente me está generando un cuello de botella por algún servicio. Entonces ahí digo, mira, sabes que cuando, no sé, por ejemplo, en las cotizaciones nos demoramos demasiado en entregarlas. ¿Qué podemos hacer? Y ahí podemos buscar una tecnología que me pueda ayudar a que las cotizaciones o las propuestas las entreguemos no en un plazo de 5 días o 2 días, sino que se entreguen en un par de horas. Y eso genera un impacto inmediatamente, tanto a la persona que está haciendo estas cotizaciones, porque le ahorra trabajo, a la organización y genera mejores oportunidades. Entonces, Eso es súper importante porque dice que las personas y las empresas empiezan a abrazar este concepto de transformación digital independiente de la escala que comience, pero sí es clave que lo vean como una herramienta de mejora, claro, exacto. porque como tú dices, a veces se genera un poco de rechazo con el tema de el vocabulario, el bien común, la inteligencia artificial, pero sabemos que la empresa obviamente no ha adaptado, como dice el chat GPT, muy difícil a lo mejor para escalar a otras cosas, pero comienza con algo. Claro. Yo creo que esa es como una invitación. Sí, de hecho, claro, las empresas tienen mucha ansiedad de poder implementar tecnología, así, por ejemplo, como dices tú, la inteligencia artificial, pero resulta que cuando tú empiezas a explorar un poquito lo que tienen, te das cuenta que de repente, no sé, pues, toda la documentación la tienen en Excel y en computadores distintos, no conversan entre los datos. Entonces, lo primero que tienes que partir de abajo en cuanto a, primero, saber qué tienes. No sé, mira, tengo esta herramienta, etcétera. Ya, y después empezar a analizar los procesos, para saber cómo vincular toda esa información y empezar a generar una data más ordenada de tu negocio, que es súper importante. Y recién ahí puedes empezar a escalar y a pensar en inteligencia artificial. Pero si tú no tienes las bases primero de tu negocio, que es un sistema de poder, de gobernanza de datos, por ejemplo, si no tienes como pensado incluso los objetivos que tú quieres tener con respecto a los datos, entonces difícilmente puedes escalar a otra tecnología. Y por eso pasa que metamos nomás la inteligencia artificial, si total, ahí nos acomodamos, ponte tú. Y ahí pasa que, claro, después volvemos a lo mismo. Queda ahí votada porque no les da los resultados que quieren y es porque no lo tienen internalizado dentro de la organización ni dentro de los procesos que tiene la empresa. Oye, eso es súper importante. Desde tu experiencia y tus proyectos de empresa, ¿cuánto tiempo yo debería, más que dedicarle, como darle a este proyecto de transformación digital para que madure y de cierta forma vaya adaptando? Porque es muy difícil hacerlo en una semana, en un mes. Creo que eso puede ser una casa. Exacto, sí. De hecho, ese es el objetivo al final de poder, cuando tú dices, ya sabes que nuestra organización la vamos a adaptar, la vamos a transformar digitalmente. En realidad es una decisión a largo plazo y es importante en la empresa porque al final
vas a tener que cambiar hartas cosas o mejorar hartas cosas en tu organización y también te obliga a mirar para atrás y mirar profundamente lo que tú ya estás haciendo. Entonces, eh, la transformación digital es a largo plazo y la idea es ir haciendo como postas, como eh, utilizando ahí las metodologías ágiles, por ejemplo, de ir iterando, ¿ya? Y porque, claro, la empresa realmente tiene la ansiedad de poder implementar todo de una, pero la verdad es que tampoco es posible. Hay hartas etapas que tenés que quemar y tenés que partir, por ejemplo, capacitando bien a tu empresa, generando compromisos para poder mantener este proyecto que es a largo plazo. No podí, si termináis a la mitad y decís, ay, que no, mejor no, volvamos donde estábamos antes, va a ser un fracaso y va a significar costos también para tu empresa. Entonces la idea es tener claro y ser decidido en el sentido de, le vamos a dar y esto es a largo plazo y de hecho esto no acaba, no es, es a largo plazo infinito en el fondo. O sea, la idea es que siempre, exacto, la mejora continua, tenés que estar constantemente aceitando esta maquinaria. Pues, Genial. Oye, y digamos, para poder ir cerrando hoy en día como a nivel regional, donde tú estás ubicado, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que estás detectando tú y en el corto plazo qué se viene? Mira, personalmente, lo que he encontrado que es súper importante y útil es generar estas mismas relaciones. Por ejemplo, nosotros nos conocimos, empezamos a tirarnos ideas y también a abrirnos oportunidades mutuas. Yo creo que eso es lo que es mi horizonte general de la colaboración. O sea, de repente uno, y a mí igual me pasó que uno de repente se encierra mucho en sí mismo y en lo que está haciendo, pero la verdad que es súper importante y eso es lo que me ha dejado ver todo el tema del análisis de datos, de mirar en global y también mirar de manera colaborativa. ¿Sí? O sea, que la empresa que está al lado tuyo y que hace lo mismo no es tu competencia realmente en todo. O sea, no tenéis por qué estar compitiendo así como a la antigua, sino que al contrario. Conversemos, colaboremos, abordemos proyectos más grandes y así con harta gente más y que incluso de otras áreas distintas. Y eso me ha gustado también. Yo, dentro de uno de los proyectos que estamos trabajando en la agencia, que de hecho es súper, a nosotros nos ha encantado trabajar así, que es ciudad participativa. Y de hecho, es un mundo totalmente distinto a lo que nosotros hacemos, tiene que ver con enseñar a la gente sobre planificación y motivar a la gente en la participación, participación, ¿cuánto se llama? Urbana, o sea, en la planificación territorial que se hace, la gente participe. O sea, nosotros nos dimos cuenta que hay que enseñar a la gente para eso. Y ahí están todas las herramientas que están dentro del marketing y la comunicación, que se adaptan para poder enseñar a las personas a través de una buena página web, etcétera. Y en este proyecto es un proyecto multidisciplinario. Me ha tocado trabajar con psicólogos, con arquitectos, con expertos en metodología, etcétera. Y esa colaboración, esa sinergia es fantástica porque te entrega muchos conocimientos que tú difícilmente si te encerráis en tu oficina no vas a conseguir. Entonces, abriéndote más a la gente, a conocer otras personas y otras disciplinas, aprendí un montón. Entonces, esa retroalimentación es fantástica. Y como agencia también estamos en esa misma, es el foco, sí. Colaborar, vincularse, y de esa manera uno aprende mucho, mucho y crece. Genial. Oye, mira, para poder tener buen día, que una metodología, vamos a decirlo, en este canal, como dice el nombre del canal, te damos un espacio para poder, a la cámara, darle un mensaje con esta voz de propósito de, obviamente, del emprendimiento como persona. Todas las personas que obviamente nos van a ver en el canal. No te puedes dejar, yo creo que como tú bien, claro, yo creo que una empresa, emprendimiento, emprendedor, tiene que jugar, vamos a llamarlo, muchos partidos, perderlos, y ya va a llegar el que va a ganar. Exacto. Sí, de hecho, eh, bueno, obviamente mi camino es súper cortito, me considero todavía súper joven, así que y espero que me quede mucho por aprender, pero al menos lo que yo he aprendido en este camino, en este poco tránsito que he tenido, es precisamente eso, de repente no perder el miedo al fracaso. Fracasé hartas veces, me equivoqué mucho, pero de ahí sacar aprendizaje, esto yo creo que igual es como que un poco cliché, o sea, el tema de la resiliencia, pero sigue siendo importante. Eh, Darle para adelante nomás, de partida. Si uno se equivoca, intentarlo otra vez, porque lo que aprendiste no te lo quita nadie. O sea, cierto que uno de repente puede perder mucha plata de repente en algún emprendimiento y todo, pero te queda un aprendizaje que no lo habrías vivido de otra manera. Entonces, eso, la idea no es solamente quedarse con eso, sino que tomarlo y nutrirlo. ¿Vale?
y aprender más. Siempre buscar el aprendizaje constante. No significa que tú tienes que ser experto en todo, pero el hecho de tener un poquito de todo, de los conocimientos, te abre la mente en cuanto al tránsito que yo quiero llevar, por dónde quiero ir, y también para hacer, también saber dónde, a quién recurrir, por ejemplo, cuando tengo algún problema en la empresa o negocio, y buscar ayuda, siempre apoyarse. Y lo más importante es vincularse con el medio, con las personas, con otros emprendedores, con organizaciones, y eso te abre camino, sí o sí. Ese es un camino que yo recomiendo totalmente seguir.